Hola, que Dios te bendiga. Gracias al Señor podemos una vez más compartir con vos y queremos en esta oportunidad poder compartirte acerca de la vida de dos personajes tan importantes que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. La vida de la familia de Samuel y la familia del sacerdote Elí. Así que Eli va a estar leyendo con nosotros algunos versículos y vamos a estar compartiendo algunas enseñanzas de esta historia bíblica. Hola, buenas noches. Yo voy a estar leyendo Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 1, que habla sobre el nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta historia se encuentra entonces en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Se extiende hasta el capítulo 4, pero hay una tremenda enseñanza que podemos encontrar para la familia en este tiempo. La conducta de los padres trae consecuencias sobre la conducta de los hijos, ¿no? Así que en esta oportunidad pudimos leer entonces la situación en que se encontraba Ana, que es la mamá del profeta Samuel. Se encontraba en una situación de aflicción, pero tenía un entorno familiar que era su esposo, se llamaba Elcana, que dice que era un hombre comprensivo, un hombre comprometido con Dios, una persona que dice que junto con toda su familia subía a adorar a Dios y siempre llevaba a toda su familia, le daba a cada uno una ofrenda. También entendió el corazón de su esposa, que estaba triste, le preguntó qué le pasaba y ella dice que tenía una amargura en su corazón porque no podía tener hijos. O sea, era un esposo comprensivo y podía escuchar a su esposa. Así que podemos ver esta familia entonces. Y Ana, por su parte, también le voy a dejar acá a Eli que ella pueda estar compartiendo esta parte, cómo era la característica de esta mujer, no como mamá. Bueno, vemos que Ana era una mujer que buscaba a Dios, que buscaba
agradar a Dios, era una mujer temerosa de Dios, fiel, y él había hecho un voto a Dios, que si él le daba un hijo, ella se lo iba a entregar para su servicio en el templo. Vemos que ella como esposa era muy respetuosa. Cuando después que nace Samuel, vemos que ella le pide permiso a su esposo para quedarse ahí en su casa hasta que pase el tiempo de amamantarlo y así poder llevarlo después al sacerdote Elí. Consagrarlo a Dios. Consagrarlo a Dios. Y como mamá vemos también que era una mamá presente, dice, porque cada año ella preparaba una túnica de colores pequeña, dice la palabra de Dios, que ella le llevaba cada año cuando ya fue entregado en el templo, ¿no? Pero vemos también que ella era una mujer de palabra, porque ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo, ella le sería fiel, ¿no? Iba a ser fiel a... Por otro lado, tenemos también entonces la familia del sacerdote Elí junto con sus hijos, que estaban responsables de la adoración a Dios, quienes recibieron a Ana y oró por Ana para que Ana pueda ser bendecida, ¿no? Pero vemos que la palabra de Dios nos muestra que sus hijos, los hijos del sacerdote, dice que eran personas que no tenían buena fama delante de la ciudad, ¿no? Sino que dice que ellos, la gente, todo sabía de su mala conducta, cómo ellos robaban de las ofrendas, cómo ellos maltrataban a la gente, cómo ellos se aprovechaban de las visitas, dice, de las mujeres que iban al templo, ¿no? El padre, Elí, por su parte, él era un padre pasivo, ¿no? Que no corregía a sus hijos. Entonces vemos al sacerdote Elí como padre, un padre quizás religioso que permitió que sus hijos estén en el ministerio, le enseñó cómo tenían que servir a Dios, pero no era firme en la corrección, no era firme en corregir la conducta de sus hijos. Entonces Elí era una persona religiosa, una persona también, un padre ausente y un padre irresponsable también delante de Dios, no honró a Dios corrigiendo a sus hijos. Ahora, como esposa no tenemos ninguna referencia, no se nombra la esposa de Elí, así que vemos solamente estas características en la familia de Elí. Ahora, las consecuencias que esto nos trae, que la conducta, por supuesto, como dijimos, de los padres, después se ve reflejado en la conducta de los hijos. Así que tenemos los resultados de la conducta de los padres. En el caso de la familia de Samuel, que estuvimos hablando acerca de Ana y de Elcana, que era él un hombre comprometido con Dios, una persona respetuosa, una persona comprensiva con su esposa, y Ana también, como dijo Eli. Vemos el resultado de su hijo también, cómo era la característica de Samuel, ¿no? Que fue su hijo que Dios le dio. Bueno, como habíamos dicho antes, Samuel fue dejado cuando era un niño en el templo. Vemos que era temeroso de Dios, era fiel también. Como hijo, él fue obediente a la decisión de sus papás. Él se quedó ahí en el templo para servir. Y como siervo vemos que fue una persona también responsable también y fiel a Dios hasta su muerte. Él se mantuvo fiel a todos los mandamientos, a todas las cosas que Dios le pedía. Cuando Dios le pedía que dé una palabra, él se la daba y era una persona firme, ¿no? Así que vemos el resultado ahí, como decía Raúl, de sus papás, ¿no? Del compromiso de los papás, cómo eran con Dios. Entonces eso era el resultado de Samuel. Y los hijos de Elí, que era el sacerdote, el responsable de la adoración en ese tiempo, como hablamos, que eran personas que no temían a Dios ni conocían a Dios,
y eso era tarea del padre, enseñarle a amar a Dios y ser temeroso de las cosas de Dios, ¿no? Así que vemos la conducta entonces de sus hijos, que sus hijos eran irreverentes a Dios, eran desobedientes. La Biblia dice que Elí le mandó llamar, llamó la atención una vez, pero dice que ellos no hicieron caso. No eran personas también irresponsables porque no estaban en el servicio a Dios, pero hacían mal las cosas para Dios, ¿no? Sin temor de Dios. Así que esto es lo que podemos ver en esta enseñanza. Qué importante que es en este tiempo que como padres nuestros hijos primeramente nos vean en nuestra conducta cómo somos, que si nosotros somos temerosos de Dios, ellos también van a ser temerosos de Dios. Si nosotros también somos comprensivos unos con otros, también ellos también van a ser también misericordiosos, respetuosos, así como el padre respetaba a su esposa. Samuel también tuvo una conducta intachable, ¿no? Y cuando vemos un padre que es solamente religioso, que conoce las cosas de Dios, que le enseña a sus hijos a hacer, cumplir con una rutina, digamos, pero no amar a Dios realmente, se ve reflejado en la conducta de ellos también. Así que queremos dejarte esta enseñanza entonces también, qué importante que es como padre, vuelvo a decirte que en casa papá y mamá sean los primeros en buscar a Dios y que nuestros hijos nos puedan ver a nosotros cómo nos manejamos para que ellos también copien nuestra conducta, ¿no? Así que no sé qué más podríamos agregar. Que es diferente el final, ¿no? El final de cada uno de los hijos. Samuel, como dijo, él terminó sus años con buena ancianidad y sirviendo a Dios. En cambio los hijos de Elí vemos que murieron, ¿no? O sea, Dios trágicamente Dios les quitó la vida por ser de esa manera, ¿no? Así que ahí vemos los frutos. Eso es interesante también. Usted puede leer hasta el capítulo 4 y puede ver cómo Elí es destituido de su lugar de ministerio, los hijos también son sacados del ministerio, no solamente eso, sino que terminan una muerte trágica y mueren teóricamente sirviendo a Dios, pero por su desobediencia pierden todo. Sin embargo, Samuel, como decía Eli, terminó con muchos años de vida sirviendo a Dios, ungiendo a 2 reyes y teniendo una conducta intachable a Dios. Y esto es un mandamiento de Dios y es un principio de Dios. La palabra de Dios dice que honrar a nuestros padres trae una bendición, ¿no? Que dice, para que todo nos vaya bien, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida en la tierra, ¿no? Y nosotros como padres también, dice la palabra de Dios, tenemos que enseñar y corregir a nuestros hijos, pero no solamente retándoles, sino con nuestras conductas también, para que ellos nos vean a nosotros buscando, siendo ejemplo, ¿no? Así que te animamos desde este lugar que en tu casa, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de que no podemos congregarnos, seas el pastor, seas el sacerdote de tus hijos, de tu familia, y que puedas ayudar a que tus hijos no se aparten de Dios, que te vean buscando a Dios y los guíes para que busquen a Dios. Que el Señor te bendiga.